Esta noche no vamos a hablar de una sustancia escondida en callejones, ni de laboratorios clandestinos, ni de carteles armados. Esta noche hablamos de algo que está en la mesa, en la fiesta, en la celebración familiar, en el brindis oficial y en el anuncio de televisión. Hablamos del alcohol, la única droga psicoactiva que atravesó toda la historia humana sin ser expulsada del centro de la vida social. Una sustancia sin mercado negro permanente, sin persecución global sostenida, sin estigma estructural y aún así responsable de más muertes directas e indirectas que cualquier otra droga conocida. El alcohol no llegó como una amenaza externa, se integró como norma cultural, como símbolo de civilización, como lubricante social y como herramienta económica. Y precisamente por eso su impacto fue tan profundo y tan difícil de medir. A diferencia de otras sustancias, el alcohol no necesitó esconderse. Fue bendecido por religiones, regulado por imperios, distribuido por estados, industrializado por corporaciones y normalizado por generaciones enteras. Su consumo acompañó el nacimiento de la agricultura, sostuvo ejércitos, pagó salarios, facilitó conquistas, justificó colonizaciones y moldeó rituales colectivos durante miles de años. No fue una desviación del sistema, fue parte del sistema. Y mientras otras drogas fueron asociadas al delito, a la marginalidad o al colapso individual, el alcohol se mantuvo como una práctica socialmente aceptada, incluso cuando sus consecuencias se acumulaban en forma de enfermedades hepáticas, violencia doméstica, accidentes, guerras mal gestionadas, crisis demográficas y colapsos sanitarios silenciosos. Esta historia no empieza con una botella moderna ni con un bar iluminado, empieza con la pregunta incómoda de cómo una sustancia tan integrada pudo convertirse en la droga más letal de la historia sin perder su estatus legal ni su legitimidad cultural. No es una historia de villanos ocultos ni de conspiraciones simples, es la historia de una relación larga, funcional y profundamente ambigua entre la humanidad y una molécula que alteró la conciencia sin romper el orden social, que mató sin ser tratada como amenaza y que se convirtió en norma precisamente porque nunca fue completamente prohibida. Esta noche empezamos a recorrer esa historia completa, no para juzgarla ni para moralizarla, sino para entender cómo la droga más aceptada del mundo llegó a ser también la más devastadora. Y antes de empezar, dale like al video, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves y si ahora mismo tienes alguna botella de alcohol en casa, en la mesa o en el refrigerador y cuáles. Será interesante ver hasta qué punto esta sustancia está realmente presente en la vida de todos nosotros. Mucho antes de que existieran ciudades, dioses organizados o economías complejas, el alcohol ya estaba presente como un subproducto invisible de la vida misma. No apareció como una invención consciente ni como una búsqueda de placer, sino como una consecuencia química inevitable del entorno natural. La fermentación ocurre cuando azúcares simples entran en contacto con levaduras salvajes presentes en el aire, en la piel de las frutas y en el suelo, y este proceso no requiere intención humana, solo tiempo, humedad y temperatura adecuada. En los paisajes del Paleolítico y del Neolítico temprano, frutas maduras caían al suelo, se rompían, se acumulaban en cavidades naturales o recipientes improvisados y comenzaban a fermentar de forma espontánea. Los primeros humanos no comprendían el mecanismo, pero sí experimentaban el efecto, un cambio en la percepción, una alteración del comportamiento, una sensación distinta que no provenía del hambre ni del cansancio. La arqueología ha demostrado que este contacto no fue excepcional ni tardío, sino recurrente y profundamente antiguo. Restos químicos encontrados en vasijas de cerámica en Guizhou, en la actual China, datados en torno a 9000 años antes del presente, revelan mezclas fermentadas de arroz, miel y frutas, lo que indica no solo consumo accidental, sino repetición y reconocimiento del proceso. En el Cáucaso y en la región del Creciente Fértil, análisis de residuos en recipientes de barro muestran presencia de ácido tartárico, marcador inequívoco del vino, miles de años antes de la escritura. Incluso en contextos precerámicos, la fermentación pudo haberse producido en bolsas de piel,
estómagos de animales, cestas vegetales, recubiertas de resina o simples depresiones en la roca. No se trataba aún de una bebida culturalmente definida, sino de un fenómeno observado, tolerado y probablemente buscado de nuevo por sus efectos. En sociedades de cazadores-recolectores, donde la supervivencia dependía de la observación fina del entorno, la repetición de estados alterados asociados a ciertos frutos o líquidos no pasó desapercibida. El alcohol, en este estadio primitivo, no estaba separado de la alimentación ni del entorno, era parte del mismo ecosistema. La embriaguez temprana no tenía nombre, pero sí función. Estudios etnográficos comparativos sugieren que los estados de desinhibición leve pudieron facilitar la cohesión grupal, reducir tensiones internas y acompañar rituales tempranos de paso, duelo o celebración de caza exitosa. No hay evidencia de moralización ni de prohibición en estas fases. El alcohol no era percibido como una sustancia distinta, sino como una variación natural del alimento. La frontera entre comer y beber aún no existía. La arqueología del alcohol primitivo no se basa en textos ni en mitos, sino en trazas microscópicas, en residuos químicos adheridos a cerámica, en patrones de repetición espacial y temporal que indican intención sin conceptualización teórica. No hay relatos de borrachos, pero sí huellas de fermentación reiterada en distintos puntos del planeta, lo que sugiere que este descubrimiento accidental ocurrió de manera independiente en múltiples regiones. América, Asia, África y Europa muestran evidencias tempranas de fermentación a partir de fuentes locales: maíz, mandioca, frutas silvestres, miel, sorgo. El alcohol no fue una línea evolutiva única, sino un fenómeno convergente. Cada sociedad lo encontró sin buscarlo, lo repitió sin comprenderlo y lo integró sin cuestionarlo. En este punto de la historia humana, el alcohol aún no era mercancía, ni símbolo, ni problema social, pero ya estaba estableciendo una relación fundamental: la capacidad de una sustancia natural para modificar la conciencia sin necesidad de tecnología avanzada. Esa relación precede a la agricultura, precede al Estado y precede a la ley. Antes de que el ser humano aprendiera a dominar la naturaleza, ya estaba siendo alterado por uno de sus procesos más simples. La fermentación accidental no creó la civilización, pero sí acompañó sus primeros pasos, silenciosa y constante, preparando el terreno para que, cuando aparecieran el excedente agrícola y el almacenamiento, el alcohol dejara de ser un accidente y se convirtiera en una práctica repetible, controlable y finalmente central. La transición hacia la agricultura no fue un salto repentino ni una decisión racional orientada únicamente a garantizar más alimento, sino un proceso largo, irregular y lleno de incentivos que iban más allá de la simple nutrición. Durante décadas, la narrativa clásica sostuvo que el cultivo de cereales surgió para asegurar pan, estabilidad calórica y supervivencia demográfica. Pero la evidencia arqueológica y antropológica acumulada en las últimas décadas ha obligado a matizar esa explicación. Los mismos granos que permitieron producir harina y pan fueron, desde el primer momento, una materia prima ideal para la fermentación, y no existe evidencia clara de que las primeras sociedades agrícolas priorizaran de forma estricta uno de estos usos sobre el otro. El trigo, la cebada y otros cereales silvestres poseen altas concentraciones de almidón que, al ser transformado en azúcares fermentables mediante procesos simples como el malteado accidental, generan bebidas alcohólicas de bajo grado sin necesidad de tecnología compleja. En yacimientos del Neolítico temprano en el Levante, Anatolia y Mesopotamia se han identificado instalaciones, herramientas y residuos que no encajan únicamente con la producción de pan, sino con procesos compatibles con la elaboración de cerveza primitiva. En Göbekli Tepe, uno de los complejos rituales más antiguos conocidos, anterior incluso a la agricultura plenamente desarrollada, se han hallado grandes recipientes de piedra capaces de contener cientos de litros de líquido, con residuos ricos en oxalato de calcio, un subproducto común de la fermentación de cereales. Este tipo de evidencia sugiere que el consumo colectivo de bebidas fermentadas pudo desempeñar un papel social y ritual crucial en comunidades que aún no eran plenamente agrícolas.
La hipótesis de que el deseo de producir alcohol contribuyó a la domesticación de cereales no plantea que la cerveza sustituyera al pan, sino que ambos surgieron como resultados paralelos de un mismo cambio estructural, la sedentarización. El cultivo permitió acumular excedentes, y el excedente permitió experimentar con el tiempo, el almacenamiento y la transformación química de los alimentos. A diferencia del pan, que requiere cocción y control térmico, la cerveza primitiva podía producirse con menos intervención, y su valor no era únicamente calórico, sino social. El alcohol ofrecía algo que la comida no proporcionaba: alteración del estado mental, cohesión grupal, ritualización del tiempo y refuerzo de jerarquías emergentes. En comunidades pequeñas, donde la cooperación era esencial y los conflictos internos podían ser fatales, las bebidas fermentadas actuaron como catalizadores sociales, reduciendo tensiones, marcando eventos colectivos y diferenciando momentos ordinarios de momentos excepcionales. La arqueología comparada muestra que allí donde aparecen cereales domesticados, aparecen casi simultáneamente evidencias de fermentación, incluso en contextos donde la producción de pan no estaba aún plenamente estandarizada. Esto indica que la agricultura no fue solo una respuesta a la escasez, sino también una adaptación a nuevas formas de organización social en las que el control del excedente, del tiempo y del consumo adquiría un valor central. El alcohol, en este contexto, no era una droga marginal, sino una herramienta funcional dentro del proceso de construcción de comunidades estables. Permitía almacenar energía en forma líquida, más segura que el agua en entornos contaminados, más duradera que la fruta fresca y más flexible que el pan seco. Además, su producción requería coordinación, previsión y conocimiento transmitido, elementos clave en la consolidación cultural. No existe una línea clara que permita afirmar que el ser humano cultivó cereales exclusivamente para beberlos, pero sí hay suficientes indicios para sostener que el alcohol fue un incentivo relevante, constante y subestimado en el nacimiento de la agricultura. Pan y cerveza no fueron etapas separadas, sino expresiones complementarias de una misma revolución: la transformación del entorno natural en un sistema controlado capaz de producir no solo sustento, sino también experiencia, ritual y estructura social. A partir de este momento, el alcohol deja de ser un accidente esporádico de la naturaleza y se convierte en un producto reproducible, planificado y socialmente integrado, sentando las bases de una relación que, con el tiempo, crecería en complejidad, alcance y consecuencias. Con la aparición de las primeras ciudades en Mesopotamia, el alcohol dejó definitivamente de ser un fenómeno doméstico o ritual limitado y se transformó en un instrumento económico, administrativo y político plenamente integrado en el funcionamiento del Estado. En las ciudades sumerias del cuarto y tercer milenio antes de nuestra era, la cerveza no era un lujo ni un vicio marginal, sino un bien básico, regulado, medido y distribuido por instituciones centrales. Las tablillas cuneiformes más antiguas conocidas, anteriores incluso a los grandes textos literarios, registran raciones de cerveza asignadas a trabajadores, artesanos, funcionarios, sacerdotes y esclavos, con cantidades diferenciadas según estatus, función y género. La cerveza funcionaba como salario líquido en una economía donde la moneda aún no existía y donde el grano almacenado por los templos y palacios debía transformarse en una forma de pago estable, consumible y socialmente aceptada. A diferencia del pan, que requería horneado y distribución individual, la cerveza permitía una administración más flexible del excedente agrícola, facilitando el control de la mano de obra urbana. En este sistema, beber no era un acto privado, sino una extensión del orden institucional. La iconografía sumeria muestra a personas bebiendo cerveza con largas cañas desde grandes recipientes comunales, una práctica que no solo respondía a razones higiénicas, como evitar residuos sólidos, sino que reforzaba la idea de consumo colectivo bajo supervisión. La cerveza estaba tan normalizada que incluso tenía una deidad propia, Ninkasi, diosa de la cerveza, a quien se dedicó uno de los himnos más antiguos conservados, que al mismo tiempo funcionaba como receta técnica para su elaboración.
En este contexto, religión, producción y consumo formaban un solo sistema. Los templos no solo mediaban entre humanos y dioses, sino que eran centros de almacenamiento, producción cervecera y redistribución, consolidando su poder sobre la población. En Babilonia, este control se formalizó aún más. El Código de Hammurabi no solo regulaba precios y contratos, sino también la venta y distribución de cerveza, estableciendo sanciones severas para taberneros que diluyeran el producto o engañaran a los consumidores. Estas leyes no buscaban limitar el consumo, sino garantizar su estabilidad y calidad, protegiendo un elemento central del orden social. La cerveza cumplía múltiples funciones simultáneas, aportaba calorías, ofrecía una alternativa relativamente segura al agua contaminada, facilitaba la cohesión social y servía como mecanismo de dependencia estructural del trabajador hacia la institución que controlaba el grano. Al recibir parte de su sustento en forma de alcohol, el individuo quedaba integrado en un sistema donde la supervivencia cotidiana pasaba por la obediencia administrativa. No se trataba de embriagar a la población de forma caótica, sino de mantener un equilibrio funcional entre productividad, ritual y control. La embriaguez moderada era tolerada y ritualizada. El exceso, cuando perturbaba el orden, podía ser castigado. Así, el alcohol se convirtió en una herramienta de gestión social mucho antes de ser reconocido como un problema sanitario. En Mesopotamia, beber no era una elección individual desligada del poder, sino un acto estructurado por leyes, dioses y tablillas contables. La cerveza no solo alimentó a las primeras ciudades, también ayudó a organizarlas, estableciendo un precedente histórico clave: el alcohol como tecnología de Estado, capaz de sostener economías complejas, reforzar jerarquías y moldear el comportamiento colectivo sin necesidad de coerción directa. A partir de aquí, el alcohol ya no sería solo una sustancia fermentada, sino un componente estable del gobierno de las sociedades humanas. En el antiguo Egipto, el alcohol dejó de ser únicamente un instrumento urbano o religioso para convertirse en un combustible masivo al servicio de un proyecto imperial centralizado. La cerveza egipcia no fue un producto marginal ni una costumbre privada, sino un elemento estructural de la economía del Estado, tan esencial como el grano mismo. A diferencia de la imagen popular de esclavos encadenados, la evidencia arqueológica y textual indica que buena parte de la mano de obra empleada en las grandes obras, incluidas las pirámides del Imperio Antiguo, estaba compuesta por trabajadores reclutados temporalmente, alimentados y remunerados por el aparato estatal. En ese sistema de raciones, la cerveza ocupaba un lugar central. Registros administrativos, relieves funerarios y restos hallados en asentamientos como Heit el Ghurab, junto a la meseta de Giza, muestran que los trabajadores recibían diariamente cantidades significativas de pan y cerveza, a veces varios litros por persona, ajustados según la tarea y la jerarquía. Esta cerveza, espesa y nutritiva, con bajo contenido alcohólico pero alto valor calórico, funcionaba como una forma de energía líquida, fácil de distribuir, relativamente segura frente a patógenos del agua y socialmente aceptada como parte de la dieta cotidiana. Beber no era un exceso, era trabajo. El Estado egipcio transformó el alcohol en logística. Al controlar la producción cervecera, controlaba la fuerza laboral. Los complejos de templos y almacenes estatales centralizaban el grano, lo convertían en pan y cerveza, y redistribuían ambos como salario, reforzando la dependencia del individuo respecto a la administración faraónica. Al mismo tiempo, el alcohol estaba profundamente integrado en la religión. Osiris, dios de la resurrección y de la agricultura, estaba simbólicamente asociado al grano y a la fermentación, y las ofrendas de cerveza formaban parte regular de los rituales funerarios y templarios. Beber conectaba al trabajador no solo con el Estado, sino con el orden cósmico que el faraón decía encarnar. Sin embargo, esta normalización temprana también dejó huellas de sus efectos adversos. Los papiros médicos,
como el papiro Evers y el papiro Edwin Smith, contienen referencias a dolencias asociadas al consumo excesivo de cerveza y vino, describiendo tratamientos para trastornos digestivos, confusión mental y debilitamiento del cuerpo que hoy pueden interpretarse como síntomas tempranos de abuso crónico. Aunque el concepto de adicción no existía como tal, los textos muestran una conciencia empírica de que el alcohol podía dañar tanto como alimentar. Advertencias morales en textos sapienciales posteriores, como las instrucciones de Ptahhotep, critican la embriaguez descontrolada por sus consecuencias sociales, no por razones médicas, señal de que el problema ya era visible en ciertos estratos. Aún así, el sistema no buscó eliminar el alcohol, sino regular su lugar. La cerveza siguió siendo un pilar del orden egipcio durante milenios, desde el Imperio Antiguo hasta el Nuevo Reino, adaptándose a cambios políticos sin perder su función central. En Egipto, el alcohol no solo acompañó la construcción de monumentos, ayudó a hacerla posible. Fue alimento, salario, ritual y herramienta de cohesión en una civilización que entendió muy pronto que controlar la fermentación era también una forma de controlar a la sociedad. Aquí, el alcohol consolidó una segunda lección histórica. Podía sostener no solo ciudades, como en Mesopotamia, sino imperios enteros, integrándose tan profundamente en su funcionamiento que separar trabajo, religión y bebida resultaba prácticamente imposible. En la Grecia antigua, el alcohol dejó de ser únicamente alimento, salario o instrumento administrativo y se transformó en un fenómeno cultural sometido a reflexión, normas y límites explícitos. A diferencia de Mesopotamia y Egipto, donde la cerveza se integraba de forma funcional en la economía del Estado, el vino griego se convirtió en un objeto de pensamiento, debate y regulación simbólica. Beber ya no era solo una práctica cotidiana, era una actividad que debía hacerse de la manera correcta. El simposio, una institución central de la vida aristocrática griega, ejemplifica esta transformación. No se trataba simplemente de una reunión para emborracharse, sino de un espacio social altamente codificado, reservado a ciudadanos varones libres, donde el consumo de vino estaba estrictamente regulado por normas de dilución, ritmo y comportamiento. El vino se mezclaba con agua en proporciones precisas, y beberlo puro era considerado propio de bárbaros o de individuos incapaces de autocontrol. Esta práctica reflejaba una idea fundamental del pensamiento griego. La virtud residía en la moderación, no en la abstinencia absoluta ni en el exceso. El alcohol, en este contexto, era una prueba de carácter. Saber beber equivalía a saber gobernarse. Filósofos como Platón y Aristóteles reflexionaron explícitamente sobre el vino y sus efectos. Platón, en las leyes, proponía reglas diferenciadas de consumo según la edad, permitiendo el vino a los mayores como lubricante social y emocional, mientras advertía contra sus efectos desestabilizadores en los jóvenes. Aristóteles observó los cambios de conducta asociados a la embriaguez y los vinculó a la pérdida temporal de la razón, elemento central de su ética. Sin embargo, ninguno de ellos abogó por una prohibición total. El problema no era el vino en sí, sino su uso desordenado. Esta distinción entre sustancia y comportamiento marca uno de los primeros intentos de regulación cultural del alcohol. El simposiarca, figura encargada de dirigir el simposio, decidía la proporción de mezcla y el ritmo del consumo, actuando como una autoridad temporal que garantizaba el equilibrio entre placer, conversación y control. El vino acompañaba la poesía, la música, la filosofía y la política informal, funcionando como catalizador de la palabra y la interacción, pero siempre dentro de un marco normativo. La embriaguez total no era celebrada como ideal, sino como advertencia. La literatura griega está llena de ejemplos de personajes que, al perder el control bajo los efectos del vino, caen en el ridículo o en la violencia. Al mismo tiempo, el vino tenía una dimensión religiosa inseparable. Dionisio, dios del vino, representaba el lado opuesto del orden apolíneo, la pérdida de límites, el éxtasis, la disolución temporal del yo. Los rituales dionisíacos canalizaban esa energía de forma controlada, creando espacios específicos para la transgresión, separados de la vida cotidiana.
Así, la sociedad griega no negaba el potencial caótico del alcohol, pero lo contenía mediante ritual, norma y reflexión. Este equilibrio entre control y liberación convirtió al vino en una herramienta cultural sofisticada, capaz de integrar placer, pensamiento y comunidad sin disolver el orden social. Grecia no eliminó el alcohol, ni lo convirtió en simple sustento, lo convirtió en objeto de cultura. En ese proceso, sentó una base duradera para la relación occidental con el alcohol, no como una amenaza externa, sino como una sustancia que debía ser domesticada mediante normas, educación y autocontrol, un enfoque que influiría profundamente en Roma y en las sociedades posteriores. En Roma, el alcohol dejó de ser un objeto de reflexión cultural restringida a élites y se convirtió en una infraestructura cotidiana de un imperio en expansión permanente. Si Grecia había intentado domesticar el vino mediante normas sociales, Roma lo normalizó hasta hacerlo omnipresente. El vino era parte de la dieta diaria, un componente básico del abastecimiento urbano y rural, y un elemento logístico esencial para sostener ejércitos, esclavos y masas urbanas. No beber vino en Roma no era una virtud, era una anomalía. Las fuentes romanas indican que incluso los sectores más pobres consumían vino regularmente, aunque de calidad inferior, a menudo mezclado con agua, vinagre o hierbas. El posca, una bebida ácida a base de vino avinagrado diluido, era el estándar entre soldados y trabajadores, apreciada por su bajo costo, su relativa seguridad frente al agua contaminada y su capacidad para conservarse durante largos desplazamientos. Para la maquinaria militar romana, el vino no era un lujo, sino un recurso estratégico. Las raciones oficiales incluían vino como parte del suministro básico y su distribución ayudaba a mantener la disciplina, la moral y la cohesión de las legiones. El alcohol acompañaba marchas, campamentos y celebraciones de victoria, integrándose en la vida marcial sin ser percibido como una amenaza estructural al orden. En el sistema esclavista, el vino cumplía una función similar a la de la cerveza en Mesopotamia y Egipto, pero a una escala mucho mayor. Los esclavos recibían raciones de vino como parte de su mantenimiento, no por benevolencia, sino por eficiencia. Proporcionaba calorías, reducía el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y ayudaba a amortiguar el desgaste físico y psicológico del trabajo forzado. Al mismo tiempo, el control de estas raciones reforzaba la jerarquía. La calidad y cantidad del vino variaban según la posición del individuo dentro del sistema. En cuanto a las mujeres, Roma heredó y transformó normas anteriores. En los primeros periodos de la República, el consumo de vino por parte de mujeres estaba severamente restringido, y existen referencias legales y literarias que indican sanciones por embriaguez femenina, reflejando una preocupación por el control del linaje y la moral doméstica. Sin embargo, con la expansión imperial y el contacto con otras culturas, estas restricciones se relajaron progresivamente, y el vino se integró también en la vida social femenina, aunque bajo una vigilancia moral constante. Esta tensión dio lugar a algunas de las primeras formas de regulación explícita del alcohol. Las leyes romanas no buscaban prohibir el vino, sino gestionar sus efectos sociales. Se establecieron normas sobre el comercio, la adulteración y el acceso, y se desarrolló un discurso moral que distinguía entre el consumo aceptable y el exceso deshonroso. Autores como Catón, Séneca y Plinio el Viejo escribieron sobre los peligros de la embriaguez, no como un problema médico, sino como una amenaza al autocontrol, a la dignitas y al orden social. Al mismo tiempo, el Estado fomentó indirectamente el consumo mediante la expansión masiva del cultivo de la vid en territorios conquistados, desde la Galia hasta Hispania, integrando el vino en la economía imperial y en los hábitos de poblaciones enteras. Roma no solo bebía sin parar, producía, distribuía y exportaba alcohol como parte de su identidad imperial. El vino acompañó la romanización, funcionando como símbolo de pertenencia al mundo romano. Beber vino era, en cierto modo, ser romano. Así, el alcohol se consolidó como una norma diaria, transversal a clases, géneros y territorios, sostenida por leyes que no pretendían erradicarlo, sino hacerlo compatible con la estabilidad del imperio.
En Roma, el alcohol dejó de ser simplemente una sustancia aceptada y se convirtió en una condición estructural de la vida imperial, tan integrada que su ausencia habría sido más disruptiva que su exceso. Con la expansión de las grandes religiones monoteístas, el alcohol no fue expulsado del mundo humano ni demonizado de forma uniforme, sino reinterpretado, resignificado y encajado dentro de marcos morales muy distintos. A diferencia de las leyes civiles que regulaban el alcohol por razones económicas o de orden público, las religiones lo abordaron como un problema de sentido, disciplina y relación con lo sagrado. El resultado no fue una respuesta única, sino tres modelos profundamente diferentes que coexistieron, compitieron y moldearon culturas enteras durante siglos. En el judaísmo, el alcohol nunca fue concebido como una sustancia impura en sí misma. El vino ocupa un lugar central en la liturgia judía desde sus orígenes, bendice el Shabbat, abre las festividades y sella los rituales familiares. En textos bíblicos, el vino aparece tanto como símbolo de alegría y bendición, como de advertencia frente al exceso. Noé se embriaga, los profetas denuncian la pérdida de juicio causada por el vino, pero nunca se establece una prohibición absoluta. La clave está en el uso ritualizado y normativo. El alcohol es aceptable cuando está integrado en un marco de ley, comunidad y autocontrol. La embriaguez desordenada es condenada no por el líquido, sino por la ruptura del orden moral. Este enfoque refleja una continuidad con el mundo antiguo. El alcohol es parte de la vida, pero debe estar subordinado a la ley. El cristianismo heredó esta ambigüedad y la amplificó. El vino no solo fue aceptado, sino elevado a un nivel simbólico sin precedentes. En la Eucaristía, el vino se convierte en la sangre de Cristo, transformándose en un elemento central del ritual más importante de la fe cristiana. Jesús no predica la abstinencia, participa en banquetes, convierte agua en vino y utiliza la metáfora del vino nuevo para hablar de renovación espiritual. Sin embargo, al mismo tiempo, los textos cristianos tempranos advierten contra la embriaguez como pérdida de vigilancia moral. San Pablo condena el exceso, no el consumo. Esta tensión dio lugar a una tradición dual. Por un lado, monasterios que se convirtieron en centros de producción vinícola y cervecera en toda Europa. Por otro, discursos morales que asociaban la ebriedad con el pecado, la debilidad y la corrupción del alma. El cristianismo no prohibió el alcohol, pero lo cargó de responsabilidad espiritual. Beber era permitido, incluso bendecido, pero siempre bajo la sombra del juicio moral. El Islam, en cambio, introdujo una ruptura radical. A diferencia del judaísmo y el cristianismo, el Corán establece una prohibición progresiva y finalmente total del consumo de alcohol. Este proceso no fue inmediato. Los primeros versículos reconocen tanto beneficios como perjuicios, pero a medida que la comunidad islámica se consolida, el énfasis se desplaza hacia la incompatibilidad entre la embriaguez y la oración, y finalmente hacia la prohibición completa. El alcohol es clasificado como impuro, no por su origen natural, sino por su efecto sobre la razón. En el Islam, la capacidad de discernimiento es un valor central, y cualquier sustancia que la altere de forma innecesaria se convierte en una amenaza espiritual y social. Esta prohibición no eliminó por completo el alcohol en las sociedades islámicas, pero sí lo desplazó a los márgenes, generando patrones de consumo clandestinos, poéticos o médicos, y una cultura oficial de abstinencia que contrastaba fuertemente con el mundo cristiano vecino. Estas tres posturas no solo definieron prácticas religiosas, sino que moldearon geografías culturales del alcohol. Regiones de mayoría cristiana desarrollaron una relación cotidiana y ambivalente con la bebida, comunidades judías mantuvieron un consumo ritualizado y normativo, sociedades islámicas institucionalizaron la prohibición como ideal. Ninguno de estos modelos fue absoluto ni estático, pero todos demostraron una misma realidad. El alcohol era demasiado antiguo, demasiado integrado y demasiado funcional para ser ignorado. Incluso cuando Dios parecía permitir beber o prohibirlo, el alcohol siguió presente como un problema humano persistente. La religión no creó el alcohol ni lo destruyó, lo reinterpretó, lo disciplinó o lo excluyó simbólicamente, sin lograr jamás borrarlo del todo.
A partir de este punto, el alcohol ya no sería solo una cuestión de estado o de cultura, sino también de salvación, pecado y obediencia divina, añadiendo una nueva capa de complejidad a una relación que seguía profundizándose con el paso de los siglos. Con la fragmentación del mundo romano y el colapso de muchas infraestructuras urbanas, el alcohol adquirió en la Europa medieval una función aún más pragmática y menos simbólica. Beber se convirtió, literalmente, en una estrategia de supervivencia. Durante siglos, el agua potable fue un recurso inseguro. Pozos contaminados, ríos utilizados como vertederos y sistemas de saneamiento inexistentes o rudimentarios hacían que el consumo de agua cruda implicara un riesgo constante de enfermedades gastrointestinales, infecciones y epidemias. En ese contexto, las bebidas fermentadas ofrecían una ventaja crucial. El proceso de fermentación, incluso en bebidas de bajo contenido alcohólico, reducía significativamente la carga bacteriana, haciendo del vino, la cerveza y otras bebidas similares una alternativa más segura que el agua. La llamada cerveza débil, o small beer, con muy poco alcohol, era consumida a diario por adultos, niños y ancianos, no como recreación, sino como hidratación básica. En muchas regiones de Europa, beber cerveza o vino diluido era parte de la dieta cotidiana, al mismo nivel que el pan o la sopa. La embriaguez no era el objetivo, la seguridad sí. En este escenario, los monasterios emergieron como centros clave de producción alcohólica. Lejos de la imagen posterior de exceso o decadencia, las comunidades monásticas medievales desarrollaron una relación altamente organizada con el alcohol. Siguiendo reglas estrictas de trabajo, oración y autosuficiencia, los monasterios cultivaban cereales, lúpulo y viñedos, y perfeccionaron técnicas de elaboración de cerveza y vino que superarían en calidad y estabilidad a las producciones domésticas. La regla de San Benito, uno de los textos fundacionales del monacato occidental, no prohibía el vino, aunque advertía contra el exceso, reflejando una postura pragmática. El alcohol era aceptado como parte de la vida humana, siempre que no comprometiera la disciplina espiritual. En la práctica, los monasterios se convirtieron en verdaderos laboratorios de fermentación. Introdujeron mejoras en la clarificación, el almacenamiento y la estandarización, sentando las bases de estilos cerveceros regionales que aún existen. Además, su rol no se limitaba al consumo interno. Muchos monasterios producían alcohol para peregrinos, viajeros y comunidades cercanas, funcionando como nodos de abastecimiento seguro en un paisaje plagado de riesgos sanitarios. El alcohol, así, actuaba como infraestructura líquida en una Europa ruralizada y fragmentada. Al mismo tiempo, el vino seguía desempeñando un papel central en la liturgia cristiana, reforzando su estatus cultural y religioso. La combinación de necesidad sanitaria, producción monástica y legitimidad espiritual consolidó al alcohol como un elemento incuestionable de la vida medieval. Sin embargo, esta normalización no eliminó los problemas asociados. Crónicas, sermones y textos legales medievales contienen frecuentes referencias a la embriaguez como causa de desorden, violencia y pecado, lo que indica que el abuso era un fenómeno conocido y persistente. Las autoridades eclesiásticas y seculares no buscaron erradicar el alcohol, sino regular su consumo mediante normas morales y castigos selectivos. La preocupación no era la sustancia, sino la pérdida de control que podía amenazar el frágil equilibrio social de comunidades pequeñas. En las ciudades medievales en crecimiento, las tabernas se multiplicaron como espacios de sociabilidad, comercio y también de conflicto. Aún así, incluso allí, el alcohol seguía siendo percibido como un mal necesario, preferible a los peligros invisibles del agua. Beber no era un acto de rebeldía ni de hedonismo sistemático, era una adaptación racional a un entorno hostil. En la Edad Media, el alcohol no impulsó imperios ni pagó ejércitos como en épocas anteriores, pero sostuvo a poblaciones enteras en condiciones sanitarias precarias, protegió de infecciones, organizó comunidades monásticas y mantuvo una continuidad cultural con el mundo antiguo. Esta etapa reforzó una idea que marcaría los siglos siguientes. El alcohol no solo era tolerado por la sociedad, sino percibido como útil, incluso cuando sus efectos negativos ya eran evidentes.
Beber para no morir de agua no fue una metáfora, sino una lógica cotidiana que consolidó aún más la presencia del alcohol en la vida europea, preparando el terreno para su expansión y transformación en la era moderna. El verdadero punto de inflexión en la historia del alcohol no llegó con una nueva sustancia, sino con una nueva tecnología. Durante milenios, el ser humano había convivido con bebidas fermentadas de baja graduación, limitadas por las propias leyes biológicas de la levadura. El vino y la cerveza podían alterar la conciencia, pero lo hacían dentro de un margen relativamente estrecho, condicionado por el proceso natural de fermentación. La destilación rompió ese límite. Al separar el alcohol del resto del líquido mediante calor y condensación, el ser humano aprendió a concentrar el principio activo del alcohol como nunca antes. Este avance no fue inmediato ni masivo, pero sus consecuencias fueron profundas y duraderas. Los primeros conocimientos de destilación surgieron en contextos médicos y alquímicos, no recreativos. En el mundo islámico medieval, donde el consumo de alcohol estaba formalmente prohibido, los eruditos desarrollaron técnicas avanzadas de destilación para producir esencias, perfumes y preparados medicinales. El alambique, perfeccionado por alquimistas árabes, permitía obtener alcohol altamente concentrado, inicialmente destinado a usos terapéuticos, desinfectantes y cosméticos. El alcohol destilado era considerado una sustancia técnica, no una bebida. Sin embargo, ese conocimiento no permaneció aislado. A través de Al-Ándalus, Sicilia y las rutas de traducción medievales, las técnicas de destilación llegaron a Europa cristiana. Allí, el alcohol destilado comenzó a ser conocido como aqua vitae, el agua de la vida, un término que refleja tanto su aura medicinal como su potencial simbólico. En monasterios y centros médicos europeos, los destilados se utilizaron para conservar hierbas, preparar tónicos y tratar dolencias, desde problemas digestivos hasta infecciones. En este estadio el alcohol fuerte no era aún un producto de consumo masivo, sino una sustancia controlada, costosa y asociada al conocimiento especializado. Pero el equilibrio era frágil. A medida que la tecnología se difundió y se simplificó, el alcohol destilado salió del ámbito médico y entró en la vida cotidiana. A diferencia del vino o la cerveza, los destilados ofrecían ventajas logísticas evidentes, mayor potencia en menor volumen, mejor conservación y facilidad de transporte. En una Europa marcada por guerras, comercio a larga distancia y climas fríos, estas características resultaron decisivas. Bebidas como el aguardiente, el brandy y más tarde, el whisky y el vodka comenzaron a circular entre mercaderes, soldados y campesinos. El alcohol ya no dependía de la cosecha local inmediata ni del consumo rápido, podía almacenarse, comerciarse y concentrarse. Este cambio alteró profundamente la relación entre sociedad y alcohol. La embriaguez dejó de estar ligada a la ingestión prolongada de grandes volúmenes y pasó a ser accesible de forma rápida e intensa. El control social basado en rituales, dilución y consumo colectivo, como en Grecia o en el mundo medieval, se debilitó. Los licores fuertes permitían una relación más individual, más abrupta y más difícil de regular. Las autoridades tardaron en comprender el alcance del cambio. Durante siglos, los destilados coexistieron con las bebidas fermentadas sin una regulación clara, percibidos todavía como productos medicinales o especiales. Sin embargo, las crónicas y documentos empiezan a registrar un aumento de comportamientos asociados al consumo excesivo, especialmente en contextos urbanos y militares. La destilación no creó el alcoholismo, pero amplificó sus efectos y aceleró sus dinámicas. Por primera vez, el ser humano tenía acceso a una forma de alcohol que superaba ampliamente los límites naturales impuestos por la fermentación. Este salto tecnológico no fue acompañado por un salto equivalente en comprensión social o médica. El alcohol concentrado se integró en sociedades que aún lo trataban con las mismas categorías morales y culturales que el vino y la cerveza. El resultado fue una disonancia creciente entre potencia química y regulación social. A partir de este momento, el alcohol ya no sería solo una bebida ligada a la alimentación o al ritual,
sino una sustancia capaz de producir dependencia, deterioro rápido y desestructuración social a una escala desconocida hasta entonces. La destilación marcó el inicio de una nueva fase. El alcohol dejaba atrás su forma ancestral, limitada y relativamente predecible, y entraba en una era en la que la tecnología multiplicaría su impacto mucho más rápido de lo que la sociedad podría adaptarse a él. En la Inglaterra del siglo XVIII, el alcohol dejó definitivamente de ser solo un acompañante cotidiano de la vida social para transformarse en un factor visible de descomposición urbana a gran escala. La llamada Gin Craze no fue una moda excéntrica ni un episodio anecdótico, sino la primera epidemia alcohólica moderna documentada con claridad, nacida de la convergencia entre decisiones estatales, miseria estructural, destilación barata y una urbanización acelerada que desbordó cualquier forma tradicional de control social. A diferencia del vino continental o de la cerveza inglesa clásica, el gin era una bebida destilada extremadamente barata, fácil de producir y lo suficientemente potente como para provocar estados de embriaguez rápidos y repetidos. Tras la Revolución Gloriosa y durante décadas de conflicto casi permanente con Francia, el gobierno inglés impulsó activamente la destilación de alcohol a partir de grano nacional como medida económica y geopolítica. El objetivo era doble: debilitar la importación de brandy francés y ofrecer una salida rentable al excedente agrícola interno. El resultado fue una liberalización casi total de la producción de gin. Cualquier persona con acceso a grano y a un alambique rudimentario podía destilar alcohol sin apenas restricciones. En cuestión de años, Londres se llenó de miles de puntos de venta informales, tabernas improvisadas, viviendas privadas, sótanos y puestos callejeros donde el gin se vendía por monedas mínimas. Para las clases trabajadoras urbanas, sometidas a jornadas extenuantes, salarios inestables y condiciones de vida insalubres, el gin ofrecía una anestesia inmediata y accesible. No era un lujo ni un ritual. Era una vía de escape constante. La pobreza urbana del Londres dieciochesco, marcada por hacinamiento, desempleo intermitente y mortalidad infantil elevada, creó el caldo de cultivo perfecto para un consumo masivo y descontrolado. El gin no solo acompañaba la miseria, la amplificaba. Grabados contemporáneos, como los célebres Gin Lane de William Hogarth, no eran exageraciones morales, sino representaciones reconocibles de una realidad cotidiana, barrios enteros dominados por la embriaguez, el abandono infantil, la violencia y el deterioro físico acelerado. Las tasas de mortalidad aumentaron, la natalidad cayó y el Estado comenzó a percibir el fenómeno no como un problema moral aislado, sino como una amenaza demográfica y económica. A diferencia de épocas anteriores, donde el alcohol estaba integrado en sistemas de trabajo, religión o comunidad, el gin del siglo XVIII rompió esos equilibrios. Su potencia, bajo costo y disponibilidad constante, lo convirtieron en una sustancia omnipresente en los sectores más vulnerables de la población. Por primera vez, el alcohol dejó de ser principalmente un lubricante social para convertirse en un factor de desintegración urbana, observable a gran escala. La reacción estatal fue lenta y contradictoria. Durante años, el gobierno dudó entre los ingresos fiscales generados por el gin y los costes sociales evidentes de su consumo masivo. Finalmente, se aprobaron una serie de Gin Acts que intentaron restringir la venta mediante impuestos elevados y licencias obligatorias. Estas medidas provocaron disturbios, mercado ilegal y resistencia popular, demostrando que el alcohol ya había superado la capacidad de control simple por decreto. La Gin Craze marcó un antes y un después en la historia del alcohol. Por primera vez, una sociedad industrial temprana se enfrentaba a una droga legal capaz de erosionar la estructura social desde dentro en tiempos de paz. Inglaterra ofreció al mundo una lección temprana y duradera. Cuando la potencia química del alcohol se combina con pobreza masiva y ausencia de regulación eficaz, el resultado no es una desviación marginal, sino una crisis sistémica. A partir de este momento, el alcohol ya no podía ser visto únicamente como tradición o costumbre. Se había convertido en un problema moderno, urbano y cuantificable.
un precedente directo de las crisis alcohólicas que se repetirían en otros países en los siglos siguientes. Con la expansión europea más allá del Atlántico, el alcohol dejó de ser solo un producto cultural o un problema interno de las metrópolis y se convirtió en una pieza clave del engranaje colonial global. En el sistema conocido como comercio triangular, el alcohol, y en particular el ron, no fue un acompañante secundario, sino una mercancía estratégica, una moneda de intercambio y un instrumento de dominación. El esquema era simple y devastador. Productos manufacturados europeos y alcohol salían hacia África. Personas esclavizadas eran forzadas a cruzar el Atlántico hacia las Américas. Materias primas coloniales regresaban a Europa. En este circuito el alcohol cumplía una función específica: facilitar transacciones humanas y estabilizar un sistema basado en la violencia. En las costas africanas, aguardientes y rones europeos se utilizaban como bienes de cambio en redes comerciales ya existentes, integrándose rápidamente en economías locales desestructuradas por la presión colonial. El alcohol concentrado, transportable y altamente deseable permitió a los comerciantes europeos imponer términos favorables, erosionar resistencias y generar dependencia. No era solo un producto, era una herramienta psicológica y social que alteraba dinámicas comunitarias y facilitaba la captura y venta de personas. En las plantaciones del Caribe y de América continental, el ron adquirió otra función. Derivado de la melaza, subproducto de la industria azucarera, el ron era barato, abundante y estrechamente vinculado al propio sistema esclavista. Los propietarios lo distribuían como parte de las raciones o como incentivo, no por compasión, sino como mecanismo de control. El alcohol ayudaba a amortiguar el agotamiento extremo, a reducir la resistencia inmediata y a fragmentar la cohesión entre los esclavizados. Al mismo tiempo, el consumo excesivo contribuía al deterioro físico y acortaba vidas, un costo que el sistema consideraba reemplazable. El ron también lubricaba la violencia cotidiana del colonialismo. Marineros, soldados y administradores coloniales dependían del alcohol para soportar condiciones duras, climas hostiles y una moral constantemente tensionada por la brutalidad del régimen que sostenían. En los barcos negreros, el alcohol era parte del aprovisionamiento estándar, tanto para la tripulación como para el control de los cautivos. La embriaguez no eliminaba la violencia, la hacía operativa. En las colonias, el alcohol se convirtió además en una fuente crucial de ingresos fiscales para las metrópolis. Impuestos sobre la producción y venta de ron financiaron administraciones, ejércitos y guerras imperiales. En lugares como el Caribe británico o la Nueva Inglaterra colonial, la destilación de ron se integró profundamente en la economía local, conectando plantaciones, puertos y mercados internacionales. El alcohol no solo acompañó al colonialismo, lo financió. Esta normalización tuvo consecuencias duraderas. Comunidades enteras quedaron marcadas por patrones de consumo impuestos desde fuera, asociados a explotación, trauma y desestructuración social. En muchas regiones colonizadas, el alcohol europeo desplazó bebidas tradicionales y se integró en contextos de dominación, creando problemas sanitarios y sociales que persistieron mucho después del fin formal del colonialismo. Así, el alcohol funcionó simultáneamente como mercancía, moneda y arma blanda de control. No necesitó ejércitos para imponer su presencia. Viajó en barriles, se intercambió por cuerpos humanos y se convirtió en parte del paisaje colonial. En este capítulo de la historia, el alcohol revela una de sus facetas más oscuras, la de facilitador silencioso de uno de los sistemas de explotación más extensos y duraderos de la historia moderna. Aquí, beber no era tradición ni elección, era una variable más en una economía diseñada para extraer valor, disciplinar poblaciones y sostener imperios a costa de millones de vidas. A medida que los estados modernos consolidaron ejércitos permanentes y guerras de escala continental, el alcohol se integró de forma sistemática en la maquinaria militar como un recurso funcional, no como un exceso tolerado. Desde las campañas napoleónicas hasta la Primera Guerra Mundial, beber formó parte de la logística bélica, del control de la tropa y de la gestión psicológica de la violencia.
En el ejército de Napoleón, el vino era una ración estándar. No se distribuía para celebrar, sino para sostener marchas interminables, elevar la moral y ofrecer una fuente rápida de calorías en condiciones extremas. Las campañas napoleónicas, caracterizadas por movimientos rápidos y líneas de suministro frágiles, dependían de productos que pudieran conservarse, transportarse y consumirse con facilidad, y el vino cumplía todas esas funciones. En regiones donde el vino escaseaba, se recurría a aguardientes locales, integrando el alcohol del territorio conquistado en la vida diaria del ejército. Esta práctica no era improvisada. Los mandos comprendían que un soldado ligeramente alcoholizado era más tolerante al frío, al dolor y al miedo, aunque también menos crítico y más obediente. La embriaguez total era castigada, pero el consumo regular y controlado estaba normalizado. En los ejércitos del siglo XIX, tanto en Europa como en sus colonias, el alcohol funcionó como un estabilizador emocional en contextos de violencia constante. Las guerras ya no eran episodios breves entre élites, sino experiencias prolongadas que involucraban a masas de reclutas sometidos a disciplina férrea, aburrimiento extremo y episodios de horror concentrado. El alcohol ofrecía una vía rápida para desconectar, dormir y soportar la rutina del campamento. En el Imperio Británico, el ron se convirtió en símbolo de la vida militar, especialmente en la marina. La ración diaria de ron, institucionalizada durante siglos, no solo tenía un valor calórico, sino que reforzaba jerarquías y rituales de obediencia. El reparto del alcohol era un acto de autoridad y su retirada un castigo. En tierra, prácticas similares se extendieron entre tropas coloniales y protopálanas. El alcohol ayudaba a mantener ejércitos funcionales en entornos lejanos, hostiles y moralmente ambiguos. Sin embargo, esta normalización tuvo costes crecientes. En conflictos prolongados, el consumo crónico derivó en problemas disciplinarios, enfermedades y disminución de la eficacia combativa, efectos que los estados aceptaron como daños colaterales. Durante la Primera Guerra Mundial, el alcohol adquirió una dimensión aún más clara como herramienta de supervivencia psicológica. En las trincheras, donde el tiempo se medía en semanas de espera y minutos de terror, el alcohol se convirtió en uno de los pocos mecanismos disponibles para amortiguar el miedo constante a la muerte. Ejércitos de ambos bandos distribuyeron vino, ron o aguardiente antes de asaltos, no para mejorar la puntería, sino para reducir la inhibición y facilitar la obediencia a órdenes que implicaban altas probabilidades de muerte. Documentos militares y testimonios de soldados describen el alcohol como parte del ritual previo al combate, una forma de anestesia emocional colectiva. Al mismo tiempo, los mandos eran conscientes de sus límites. El exceso podía generar indisciplina, violencia interna y colapso operativo. Por ello, se desarrollaron reglamentos que intentaban equilibrar el uso funcional del alcohol con la necesidad de control. Esta gestión ambivalente refleja una verdad incómoda. Los imperios modernos dependieron del alcohol para sostener guerras industriales, incluso cuando reconocían sus efectos destructivos. Beber no era una desviación del sistema militar. Era una de sus herramientas. El alcohol permitió a los estados movilizar millones de cuerpos, mantenerlos operativos en condiciones extremas y empujarlos a actuar contra su instinto de conservación. En este periodo, el alcohol mostró con claridad su doble rostro, debilitaba al individuo a largo plazo, pero fortalecía la capacidad del Estado para hacer la guerra. La figura del soldado borracho no representa un fallo del sistema, sino una adaptación funcional a una realidad en la que la violencia masiva debía gestionarse de algún modo. Desde Napoleón hasta las trincheras de Europa, el alcohol acompañó a los ejércitos, no como vicio marginal, sino como lubricante silencioso de imperios que para funcionar necesitaban hombres capaces de soportar lo insoportable. La industrialización transformó la relación entre trabajo, tiempo y alcohol, de una manera que ninguna sociedad anterior había experimentado. Con el surgimiento de fábricas, minas y grandes centros urbanos, millones de personas fueron arrancadas de economías rurales estacionales y empujadas a un régimen de trabajo mecánico, repetitivo y cronometrado.
Este cambio no solo alteró la producción, alteró el cuerpo humano y su forma de soportar la vida cotidiana. Jornadas largas, ritmos impuestos por máquinas, salarios inestables y viviendas superpobladas crearon un entorno donde el alcohol dejó de ser un complemento cultural y pasó a funcionar como regulador informal del desgaste físico y mental. Beber se convirtió en una respuesta colectiva a una nueva forma de presión social. En las ciudades industriales del siglo XIX, la migración masiva del campo a los centros fabriles desarticuló redes comunitarias tradicionales. Familias extendidas, rituales locales y controles sociales se debilitaron frente a la anonimidad urbana. En ese vacío, las tabernas y cantinas emergieron como espacios de pertenencia inmediata. No eran solo lugares para beber, sino nodos de socialización, contratación informal, intercambio de información y descarga emocional. El alcohol acompañaba el salario semanal, marcaba el final de la jornada y ayudaba a tolerar condiciones laborales que ofrecían poco margen de elección. Al mismo tiempo, la producción alcohólica se industrializó. La destilación a gran escala, el transporte ferroviario y la estandarización de procesos abarataron costos y ampliaron la disponibilidad. El alcohol dejó de depender del ciclo local de cosechas y pasó a circular como mercancía constante. Cerveza, aguardientes y licores llegaron a barrios obreros en cantidades sin precedentes. Por primera vez, amplios sectores de la población tuvieron acceso regular a alcohol potente, barato y omnipresente. Este fenómeno no fue accidental. Empresarios y estados entendieron rápidamente que el alcohol cumplía una función ambigua pero útil. Calmaba tensiones, reducía conflictos inmediatos y facilitaba la aceptación de rutinas agotadoras. En muchas fábricas, el pago del salario cerca de tabernas no era casualidad. La embriaguez del fin de semana actuaba como válvula de escape que permitía reiniciar el ciclo laboral el lunes siguiente. Sin embargo, este modelo tenía un costo acumulativo. El consumo crónico comenzó a manifestarse en accidentes laborales, ausentismo, enfermedades y violencia doméstica, fenómenos que se volvieron visibles a medida que las ciudades crecían. Por primera vez, el alcohol se convirtió en un problema estadístico. Médicos, reformadores sociales y autoridades municipales empezaron a recopilar datos, describiendo patrones de consumo masivo vinculados a la pobreza urbana. No se trataba ya de individuos aislados, sino de clases enteras afectadas por una sustancia integrada en su supervivencia cotidiana. Aún así, la respuesta institucional fue ambivalente. Mientras algunos movimientos promovían la templanza y la moderación, los estados seguían dependiendo de los impuestos sobre el alcohol como fuente crucial de ingresos. La industrialización no eliminó el alcohol, lo multiplicó. La bebida acompañó la construcción de ferrocarriles, la expansión minera y el crecimiento de barrios obreros, convirtiéndose en parte del paisaje industrial. Beber en masa no era un desvío del sistema, sino una consecuencia directa de un modelo económico que exigía resistencia constante y ofrecía pocas compensaciones. En este periodo, el alcohol dejó de ser principalmente ritual, religioso o ocasional y se consolidó como un anestésico social de amplio espectro. Ayudó a millones a adaptarse a un mundo acelerado, desigual y mecánico, mientras sembraba problemas que los propios estados tendrían que enfrentar más adelante. La industrialización no inventó la necesidad de beber, pero la transformó en un fenómeno colectivo, urbano y estructural, preparando el terreno para las grandes crisis alcohólicas del mundo moderno. Durante gran parte de la era moderna, el alcohol ocupó una posición incómoda dentro del pensamiento médico. Era una sustancia omnipresente, socialmente aceptada y fiscalmente valiosa, lo que dificultó su análisis clínico sin interferencias morales, económicas y culturales. Mientras otras enfermedades comenzaban a clasificarse, medirse y tratarse de forma sistemática, el consumo problemático de alcohol quedó atrapado en un terreno ambiguo entre el vicio, la debilidad de carácter y la falta de disciplina. La medicina observó sus efectos, pero durante mucho tiempo evitó nombrar el fenómeno como una enfermedad autónoma. En los siglos XVIII y XIX, los médicos describieron con detalle las consecuencias físicas del consumo crónico: cirrosis,
temblores, delirios, deterioro cognitivo y colapsos orgánicos progresivos. Sin embargo, estas observaciones se presentaban como resultados del exceso individual, no como manifestaciones de un trastorno subyacente. El alcohol era visto como un desencadenante externo, no como el núcleo del problema. Esta interpretación encajaba con una visión moralizante de la salud, en la que la responsabilidad recaía casi exclusivamente sobre el paciente. La idea de que una sustancia legal y culturalmente integrada pudiera generar una enfermedad crónica resultaba difícil de aceptar. Además, el propio sistema médico utilizó el alcohol durante décadas como herramienta terapéutica. Se prescribía vino, brandy o aguardiente para tratar desde infecciones hasta debilidad nerviosa, insomnio o depresión. En hospitales y consultorios, el alcohol era considerado un estimulante, un sedante o un reconstituyente, dependiendo de la dosis y del contexto. Esta normalización clínica reforzó la ceguera institucional frente a sus riesgos. Reconocer el alcoholismo como enfermedad habría implicado cuestionar prácticas médicas establecidas y enfrentarse a intereses económicos profundamente arraigados. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, algunos médicos y reformadores comenzaron a proponer una lectura distinta. Observaron patrones repetitivos de consumo compulsivo, recaídas persistentes y deterioro progresivo que no podían explicarse únicamente por falta de voluntad. Surgieron los primeros intentos de definir el alcoholismo como una condición específica, caracterizada por pérdida de control y dependencia. Sin embargo, estas ideas avanzaron lentamente y encontraron resistencia tanto en la comunidad médica como en la sociedad en general. El alcohol seguía siendo parte del tejido cotidiano y patologizarlo implicaba cuestionar hábitos compartidos por amplios sectores de la población. La negación no fue solo científica, sino estructural. Estados que dependían de los impuestos alcohólicos, industrias que prosperaban con su venta y culturas que lo celebraban en rituales y celebraciones no tenían incentivos para promover una redefinición médica radical. Incluso cuando se acumulaban estadísticas de mortalidad, accidentes y enfermedades asociadas, la respuesta institucional tendía a fragmentar el problema. Se trataban los síntomas, no la causa. El alcohólico era visto como un caso individual, no como el producto de una interacción compleja entre sustancia, biología y entorno social. No fue hasta mediados del siglo XX cuando comenzó a consolidarse un cambio de paradigma. Investigaciones clínicas, testimonios sistematizados y nuevos modelos de tratamiento empezaron a presentar el alcoholismo como una enfermedad crónica, con componentes fisiológicos, psicológicos y sociales. Este reconocimiento no eliminó el estigma, pero desplazó parcialmente la culpa del individuo hacia una comprensión más amplia del fenómeno. Aún así, el camino fue lento y desigual. La medicina había tardado siglos en mirar de frente a una sustancia que siempre había estado a plena vista. La historia de la ciencia frente al alcohol no es la de un descubrimiento repentino, sino la de una resistencia prolongada a aceptar que lo normalizado también podía ser patológico. En ese retraso se perdió tiempo, se perdieron vidas y se consolidó una paradoja que aún persiste. Una droga capaz de causar daños masivos fue, durante demasiado tiempo, tratada como un problema menor o moral, más que como una cuestión de salud pública. Durante siglos, la relación entre mujeres y alcohol estuvo marcada menos por la sustancia en sí que por el control social del cuerpo femenino. Beber no fue simplemente una práctica regulada, fue un indicador de obediencia, moralidad y pertenencia al orden patriarcal. En muchas sociedades europeas y coloniales, el consumo femenino de alcohol fue tolerado solo en contextos específicos y discretos. El hogar, el ritual religioso, la medicina doméstica. La embriaguez visible en mujeres era castigada con una severidad simbólica mayor que en los hombres, no por sus efectos físicos, sino por lo que representaba: pérdida de decoro, amenaza al linaje, ruptura del rol asignado. Mientras el alcohol masculino podía asociarse a camaradería, trabajo o guerra, el alcohol femenino se vinculaba al desorden moral. Esta asimetría produjo una larga tradición de estigmatización que invisibilizó tanto el consumo real como sus consecuencias sanitarias. En el siglo XIX,
Con la industrialización y la urbanización, esta tensión se intensificó. Las mujeres de clase trabajadora, expuestas a condiciones laborales duras y a la precariedad urbana, consumían alcohol en proporciones significativas, pero su consumo era leído por reformadores y autoridades como síntoma de degeneración social. La figura de la madre alcohólica se convirtió en un dispositivo moral poderoso, utilizado para justificar intervenciones, controles y discursos punitivos, mientras se ignoraban las causas estructurales del consumo. Al mismo tiempo, en las clases medias y altas, el consumo femenino se mantenía bajo códigos estrictos de respetabilidad: vinos ligeros, licores dulces, cantidades moderadas y espacios privados. No era abstinencia, era regulación simbólica. El cambio decisivo llegó en el siglo XX, cuando la transformación de los roles de género, la incorporación masiva de mujeres al trabajo remunerado y la cultura del consumo alteraron el equilibrio tradicional. Tras la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las fronteras entre espacios masculinos y femeninos comenzaron a diluirse. Bares, cafés y restaurantes dejaron de ser territorios exclusivamente masculinos, y el alcohol se convirtió en un marcador de modernidad y emancipación. Este proceso no fue espontáneo. La industria alcohólica identificó rápidamente a las mujeres como un mercado en expansión y adaptó productos, mensajes y estéticas para atraerlas. Surgieron bebidas asociadas a la feminidad moderna: cócteles, vinos espumosos, licores suaves, presentados no como intoxicantes, sino como accesorios de estilo, sociabilidad y autonomía. El marketing jugó un papel central en la normalización. La publicidad comenzó a representar a mujeres bebiendo en contextos de éxito profesional, vida social activa y control personal, desplazando el estigma hacia una narrativa de elección y empoderamiento. Este giro tuvo efectos ambivalentes. Por un lado, redujo la penalización social del consumo femenino y permitió una visibilización más honesta de hábitos reales. Por otro, integró a las mujeres en patrones de consumo diseñados sin considerar diferencias biológicas y riesgos específicos. Estudios médicos posteriores mostrarían que el alcohol afecta de manera distinta al organismo femenino, con mayor vulnerabilidad a daños hepáticos y cardiovasculares a menores dosis. Pero estas evidencias tardaron en incorporarse al discurso público. La normalización avanzó más rápido que la prevención. A finales del siglo XX y comienzos del XXI, el consumo de alcohol entre mujeres aumentó de forma sostenida en muchos países, especialmente en contextos urbanos y profesionales. El lenguaje de la publicidad evitó cualquier referencia a riesgo o dependencia, presentando el alcohol como una extensión natural del estilo de vida moderno. La estigmatización no desapareció por completo, simplemente cambió de forma. La mujer que bebía demasiado seguía siendo juzgada con mayor dureza que el hombre, pero ahora dentro de un marco que exigía equilibrio perfecto entre libertad y autocontrol. Esta historia revela una constante. El alcohol funcionó como un campo de batalla simbólico donde se negociaron normas de género, poder y visibilidad. De lo prohibido a lo normalizado, el consumo femenino no fue un proceso lineal de liberación, sino una reconfiguración de controles, ahora mediados por el mercado y la cultura del consumo. En este punto, el alcohol ya no solo reflejaba desigualdades de género, las reproducía bajo nuevas formas, preparando el terreno para debates contemporáneos sobre salud, marketing y responsabilidad que aún siguen abiertos. La prohibición del alcohol en Estados Unidos no surgió como un capricho moral aislado, sino como el resultado de décadas de presión social, sanitaria y política acumulada en una sociedad industrial marcada por el consumo masivo. A comienzos del siglo XX, el alcohol estaba presente en casi todos los ámbitos de la vida estadounidense, en fábricas, hogares, barrios obreros y espacios de ocio. Los movimientos de templanza, apoyados por sectores religiosos, médicos y reformistas, no denunciaban solo la embriaguez individual, sino el impacto estructural del alcohol en la productividad, la violencia doméstica y la salud pública. En ese clima, la prohibición se presentó como una solución racional y definitiva. Con la aprobación de la 18ª enmienda y la Ley Volstead, el Estado decidió eliminar legalmente la producción, venta y transporte de bebidas alcohólicas.
La lógica parecía simple: sin alcohol disponible, el problema desaparecería. Lo que siguió demostró lo contrario. Al prohibir una sustancia profundamente integrada en la cultura y la economía, el Estado no eliminó la demanda, la desplazó. La producción legal fue sustituida rápidamente por una red de destilerías clandestinas, contrabando internacional y bares ilegales conocidos como speakeasies. En este nuevo mercado, el alcohol no se volvió más escaso, sino más concentrado. Transportar grandes volúmenes de cerveza o vino era arriesgado y poco rentable. En cambio, los licores fuertes ofrecían mayor potencia en menor espacio. Así, la prohibición incentivó directamente el consumo de alcohol de alta graduación, acelerando patrones de intoxicación más intensos y peligrosos. El experimento también transformó el crimen organizado. Grupos que antes operaban en los márgenes encontraron en el alcohol ilegal una fuente de ingresos inmensa y relativamente estable. Figuras como Al Capone no fueron anomalías, sino productos de un sistema que convirtió una práctica cotidiana en un negocio criminal altamente lucrativo. La violencia asociada al control de rutas, territorios y puntos de venta se disparó, mientras las fuerzas del orden se veían desbordadas, corrompidas o ambas cosas a la vez. La prohibición no redujo la criminalidad, la reorganizó. Al mismo tiempo, el Estado perdió una fuente clave de ingresos fiscales en un momento de crecientes necesidades sociales. La aplicación de la ley resultó costosa, ineficaz y profundamente impopular. Amplios sectores de la población, incluidos aquellos que apoyaban la moderación, percibieron la prohibición como una intromisión excesiva en la vida privada. Beber pasó de ser una costumbre regulada a un acto de desafío cotidiano, erosionando el respeto por la ley en general. Desde el punto de vista sanitario, los resultados fueron igualmente contradictorios. Si bien algunos indicadores iniciales mostraron descensos temporales en el consumo, estos efectos no se sostuvieron. El alcohol clandestino, a menudo mal destilado, provocó intoxicaciones, ceguera y muertes por envenenamiento. El Estado respondió incluso añadiendo sustancias tóxicas al alcohol industrial para disuadir su consumo, una medida que incrementó aún más el número de víctimas. El intento de proteger a la población terminó exponiéndola a riesgos mayores. Tras poco más de una década, el consenso se volvió insostenible. La prohibición había fracasado en sus objetivos fundamentales, no eliminó el alcohol, no redujo de forma duradera sus daños y generó consecuencias sociales y criminales imprevistas. Con la ratificación de la 21ª enmienda, Estados Unidos revocó la prohibición, reconociendo implícitamente que el problema no podía resolverse mediante la eliminación legal de la sustancia. La lección fue clara y duradera. Al prohibir el alcohol, el Estado no lo destruyó, lo transformó en algo más potente, más peligroso y menos controlable. La prohibición demostró que una droga profundamente arraigada no desaparece por decreto, y que la represión, sin un cambio cultural y sanitario real, puede amplificar exactamente aquello que pretende erradicar. Este episodio se convirtió en un referente global, influyendo en políticas posteriores sobre drogas y consolidando una idea incómoda: el alcohol era demasiado funcional, demasiado aceptado y demasiado rentable para ser eliminado sin consecuencias profundas. Tras el fracaso de la prohibición y la consolidación del Estado regulador, el alcohol entró en una nueva fase histórica. Dejó de ser principalmente un producto local, artesanal o informal, y se transformó en una mercancía industrial global, gestionada por grandes corporaciones con capacidad de influir en mercados, políticas y culturas enteras. Este cambio no fue solo técnico, sino estructural. La producción a gran escala, la estandarización del sabor y la expansión internacional convirtieron al alcohol en un producto predecible, replicable y altamente rentable. Donde antes había pequeñas destilerías, bodegas familiares y cervecerías locales, comenzaron a surgir conglomerados capaces de controlar cadenas completas de suministro desde la materia prima hasta la publicidad. La industrialización del alcohol permitió reducir costos, asegurar calidad constante y ampliar el consumo a públicos cada vez más amplios. Al mismo tiempo, separó el producto de su contexto original.
Beber dejó de estar vinculado a una región, una cosecha o una tradición específica y pasó a asociarse a marcas, identidades visuales y estilos de vida cuidadosamente diseñados. La publicidad desempeñó un papel central en este proceso. A lo largo del siglo XX, las empresas alcohólicas aprendieron a vender no solo una bebida, sino una promesa: éxito, sofisticación, libertad, pertenencia. El alcohol fue presentado como un accesorio de la vida moderna, adaptado a cada segmento social: cervezas asociadas al trabajo y la camaradería, vinos vinculados a la cultura y el refinamiento, licores fuertes relacionados con poder, estatus o rebeldía. Estas narrativas no surgieron al azar. Fueron el resultado de investigaciones de mercado, psicología del consumidor y estrategias publicitarias que normalizaron el consumo diario y minimizaron sus riesgos. Paralelamente, el lobby se convirtió en una herramienta fundamental. Las grandes empresas alcohólicas desarrollaron una relación estrecha con gobiernos y organismos reguladores, influyendo en impuestos, horarios de venta, etiquetado y campañas de salud pública. Sin necesidad de negar los daños del alcohol, el discurso corporativo los desplazó hacia la responsabilidad individual, evitando regulaciones que pudieran afectar las ventas. El alcohol pasó a ocupar un espacio ambiguo, legal, socialmente aceptado y económicamente indispensable para muchos estados debido a su recaudación fiscal. Esta dependencia limitó la voluntad política de imponer controles estrictos. En el plano internacional, la globalización amplificó el fenómeno. Marcas europeas y norteamericanas se expandieron hacia Asia, África y América Latina, introduciendo patrones de consumo industrial en sociedades con marcos regulatorios más débiles y menor infraestructura sanitaria. El alcohol se convirtió en un producto de exportación cultural, acompañado de campañas que asociaban beber con modernidad y progreso. En muchos casos, estas estrategias reprodujeron dinámicas ya vistas en el colonialismo: mercados nuevos, consumo creciente y consecuencias sociales asumidas como costos externos. La concentración empresarial redujo la diversidad del mercado y aumentó el poder de negociación de unas pocas corporaciones capaces de influir en normas globales. Al mismo tiempo, el alcohol industrial se volvió omnipresente. Supermercados, eventos deportivos, música, cine y redes sociales reforzaron su visibilidad constante. Beber dejó de ser un acto puntual y pasó a integrarse en la rutina diaria de millones de personas. Esta transformación no eliminó los problemas históricos del alcohol, los reorganizó. La dependencia ya no estaba ligada solo a la tradición o a la pobreza extrema, sino también a estilos de vida aparentemente exitosos. El alcohol corporativo logró algo que ninguna etapa anterior había conseguido: hacer del consumo una experiencia normalizada, aspiracional y global, mientras sus efectos negativos quedaban diluidos entre mensajes de moderación y elección personal. En esta fase, el alcohol se consolidó definitivamente como una droga industrial, producida en masa, protegida por intereses económicos y culturalmente integrada a escala planetaria, cerrando el círculo iniciado miles de años atrás con una fermentación accidental y abriendo una nueva etapa en la que el mercado tendría tanto poder sobre la bebida como la propia sustancia. Cuando el alcohol es analizado desde la perspectiva de la salud pública, desaparecen las historias culturales, las excusas sociales y el lenguaje publicitario. Lo que queda son cifras agregadas, correlaciones estables y patrones repetidos en países, épocas y sistemas políticos distintos. El alcohol es uno de los pocos factores de riesgo que conecta de forma directa enfermedades crónicas, muertes traumáticas y violencia interpersonal en un mismo marco estadístico. Según datos consolidados de la Organización Mundial de la Salud, el consumo de alcohol está asociado a millones de muertes anuales en el mundo, superando ampliamente a la mayoría de drogas ilegales combinadas. No se trata de un único mecanismo, sino de una acumulación de daños. El hígado es el ejemplo más conocido. La cirrosis alcohólica, durante décadas considerada una enfermedad marginal, se ha convertido en una de las principales causas de mortalidad hepática a nivel global. Su progresión es lenta, silenciosa y acumulativa, lo que dificulta la percepción del riesgo.
A ello se suma la evidencia creciente que vincula el alcohol con múltiples tipos de cáncer, incluidos cáncer de hígado, esófago, boca, garganta, colon y mama. A diferencia de otros factores, el alcohol no actúa como un desencadenante puntual, sino como un multiplicador de riesgo que interactúa con la genética, la dieta y el entorno. No existe un umbral completamente seguro. El riesgo aumenta con la cantidad y la frecuencia, incluso en consumos considerados socialmente moderados. El sistema cardiovascular ofrece otro ejemplo de ambigüedad estadística. Durante años, ciertos estudios sugirieron efectos protectores del consumo bajo de alcohol, especialmente del vino. Sin embargo, análisis más recientes y amplios han cuestionado estas conclusiones, mostrando que los beneficios potenciales son pequeños, inconsistentes y superados por los riesgos globales cuando se considera la población en su conjunto. El alcohol contribuye a hipertensión, arritmias, cardiomiopatías y accidentes cerebrovasculares, efectos que se intensifican con el consumo crónico. Más allá de las enfermedades, el alcohol aparece de forma recurrente en las estadísticas de muerte violenta. Accidentes de tráfico, caídas, ahogamientos y lesiones laborales muestran una correlación persistente con la intoxicación alcohólica. En muchos países, una proporción significativa de las muertes por tráfico involucra alcohol, ya sea en conductores, peatones o ambos. Estas muertes no responden a un daño orgánico acumulado, sino a la alteración inmediata de la percepción, el tiempo de reacción y la toma de decisiones. El alcohol actúa aquí como un desinhibidor rápido, capaz de convertir errores comunes en eventos fatales. Cuando el análisis se desplaza hacia la violencia interpersonal, la relación se vuelve aún más incómoda. Numerosos estudios sociológicos y criminológicos han documentado una asociación consistente entre consumo de alcohol y violencia doméstica, agresiones físicas y delitos sexuales. El alcohol no crea la violencia desde cero, pero reduce inhibiciones, amplifica impulsos existentes y dificulta la regulación emocional. En contextos de conflicto previo, desigualdad o estrés crónico, su presencia aumenta la probabilidad de que la violencia se manifieste. En el ámbito doméstico, esta relación es especialmente marcada. Una proporción significativa de episodios de violencia de pareja ocurre bajo los efectos del alcohol, afectando de manera desproporcionada a mujeres y niños. A nivel comunitario, el alcohol también desempeña un papel en delitos callejeros, altercados y homicidios, no como causa única, sino como factor facilitador recurrente. Estas dinámicas generan un costo social que va mucho más allá del individuo que bebe. Sistemas sanitarios saturados, servicios de emergencia, procesos judiciales, ausentismo laboral y pérdida de productividad forman parte de una carga económica cuantificable que muchos estados asumen de forma silenciosa. Paradójicamente, esos mismos estados obtienen ingresos fiscales significativos de la venta de alcohol, creando una tensión estructural entre recaudación y prevención. Las campañas públicas tienden a enfocarse en el consumo responsable, desplazando el problema hacia la elección individual, mientras los números agregados cuentan una historia menos personalizada y más persistente. La combinación de daño físico, mortalidad accidental y violencia convierte al alcohol en un factor transversal de riesgo social. No es una epidemia puntual ni una crisis concentrada en grupos marginales, sino un fenómeno distribuido a lo largo de toda la población, con impactos desiguales pero constantes. La estadística no moraliza ni señala culpables, simplemente muestra patrones. Y esos patrones indican que el alcohol ocupa un lugar singular. Es una droga legal cuya carga sobre la salud pública y la seguridad social es comparable, y en muchos casos superior, a la de sustancias ampliamente criminalizadas. En este punto de la historia, el alcohol deja de ser solo un producto cultural o económico y se revela como un determinante estructural de enfermedad y violencia, integrado de tal manera en la vida cotidiana que sus consecuencias se vuelven casi invisibles, salvo cuando se traducen en números que rara vez aparecen en los anuncios. Cuando el alcohol se analiza fuera de las economías ricas y de los marcos sanitarios estables, su función cambia de forma drástica.
En países pobres o en transición, el alcohol deja de ser principalmente un producto de ocio o identidad cultural y se convierte en un factor de colapso social medible. Rusia, amplias zonas de Europa del Este y varios países africanos ofrecen ejemplos distintos de un mismo patrón. Consumo elevado, regulación débil, sistemas sanitarios frágiles y consecuencias demográficas profundas. En estos contextos, el alcohol no acompaña la vida social, la erosiona. Tras el colapso de la Unión Soviética, Rusia experimentó uno de los descensos más abruptos de esperanza de vida registrados en tiempos de paz. Estudios demográficos muestran que una proporción significativa de este fenómeno estuvo vinculada al consumo masivo de alcohol, especialmente de bebidas destiladas baratas y de producción informal. El alcohol actuó como amortiguador psicológico frente al desempleo, la desintegración institucional y la pérdida de referentes colectivos, pero a un coste extremo. Hombres en edad productiva murieron por cirrosis, enfermedades cardiovasculares agudas, intoxicaciones y violencia relacionada con la embriaguez a tasas sin precedentes. El resultado fue una brecha demográfica marcada por exceso de mortalidad masculina, familias desestructuradas y generaciones enteras afectadas por orfandad, pobreza y problemas de salud crónicos. En Europa del Este, dinámicas similares se repitieron con variaciones locales. La liberalización económica rápida, combinada con alcohol barato y controles insuficientes, produjo picos de mortalidad y deterioro social en países que ya arrastraban desigualdades profundas. El alcohol se integró en la economía informal y en rutinas de supervivencia, reforzando ciclos de exclusión. En muchos casos, el Estado carecía de recursos para implementar políticas de prevención o tratamiento, mientras dependía fiscalmente de la venta legal de alcohol. Esta contradicción debilitó cualquier respuesta coherente. En África, el impacto adopta otra forma, pero no es menos devastador. En numerosos países, el alcohol industrial importado y las bebidas locales de alta graduación conviven en entornos de pobreza extrema y sistemas sanitarios limitados. El consumo se asocia a lesiones, violencia comunitaria, transmisión de enfermedades y deterioro de la productividad. En contextos donde la esperanza de vida ya es baja y la atención médica escasa, el alcohol amplifica vulnerabilidades existentes. Además, empresas multinacionales han identificado estos mercados como áreas de expansión, promoviendo el consumo mediante precios bajos y campañas que asocian beber con modernidad y estatus, reproduciendo patrones de dependencia sin infraestructuras de mitigación. En todos estos casos, el alcohol actúa como una droga legal que acelera procesos de desintegración social. No crea la pobreza ni el colapso institucional, pero los intensifica. Reduce la capacidad de organización comunitaria, aumenta la violencia doméstica, deteriora la salud pública y afecta directamente a la demografía. A diferencia de las crisis visibles, como guerras o hambrunas, este colapso es silencioso y gradual. Se manifiesta en estadísticas de mortalidad, en hospitales saturados y en generaciones con menor esperanza de vida. La legalidad del alcohol no lo hace benigno en estos contextos, lo hace más accesible y más difícil de controlar. Donde faltan redes de protección, el alcohol se convierte en una variable estructural de daño. Esta realidad revela una desigualdad fundamental. El mismo producto produce consecuencias radicalmente distintas según el entorno social, económico y político. En países pobres, el alcohol no es solo un riesgo individual, sino un factor sistémico que contribuye a la erosión de poblaciones enteras, transformándose en una de las drogas más destructivas, precisamente por su normalidad y su acceso sin barreras. Cuando se comparan el alcohol y las drogas ilegales desde una perspectiva estrictamente cuantitativa, sin ideología ni carga moral, aparece una paradoja difícil de ignorar. Sustancias como la heroína, la cocaína o el fentanilo concentran gran parte del miedo social, del discurso político y de los esfuerzos represivos, pero en términos de impacto global sobre la mortalidad, la enfermedad y el daño social, el alcohol supera a todas ellas de forma consistente. La diferencia no está en la toxicidad intrínseca de las moléculas, sino en la escala, la normalización y la exposición continua.
El alcohol es consumido por cientos de millones de personas de manera regular, durante décadas, en contextos cotidianos que multiplican su efecto acumulativo. Las drogas ilegales, incluso las más letales, afectan a poblaciones mucho más reducidas y concentradas. Desde el punto de vista epidemiológico, el alcohol aparece asociado a un abanico mucho más amplio de causas de muerte. Enfermedades crónicas, cánceres múltiples, patologías cardiovasculares, accidentes de tráfico, lesiones laborales y violencia interpersonal. La heroína y el fentanilo, por ejemplo, tienen tasas de mortalidad extremadamente altas por sobredosis, pero estas muertes se concentran en usuarios específicos y en periodos relativamente cortos. El alcohol, en cambio, mata de forma lenta y distribuida, diluyendo su responsabilidad en diagnósticos fragmentados que rara vez lo señalan como causa principal. En términos de carga sanitaria, esta diferencia es clave. El alcohol no solo provoca muertes directas, sino años de vida perdidos por discapacidad, hospitalizaciones recurrentes y deterioro progresivo que saturan sistemas de salud durante décadas. La cocaína puede desencadenar eventos cardiovasculares agudos. El alcohol contribuye a millones de casos de hipertensión crónica, insuficiencia cardíaca y daño hepático irreversible. Además, el alcohol está implicado en una proporción significativa de muertes traumáticas, algo que no ocurre en la misma escala con la mayoría de drogas ilegales. Accidentes de tráfico, caídas y homicidios muestran una correlación constante con la intoxicación alcohólica. Desde el punto de vista del daño social, la comparación también resulta incómoda. Las drogas ilegales generan mercados violentos y criminalizados, pero el alcohol, al ser legal, produce daños dentro del marco normativo, violencia doméstica, abusos, negligencia infantil y pérdida de productividad que no siempre se registran como consecuencias de una droga. El escándalo social funciona de manera inversa al daño real. El consumo de heroína o fentanilo es visible, estigmatizado y asociado a colapso inmediato, mientras que el consumo problemático de alcohol se integra en rutinas laborales, celebraciones y espacios familiares. Esta normalización reduce la percepción de riesgo y retrasa la intervención. Incluso cuando se comparan riesgos individuales, la narrativa pública distorsiona el cuadro. El fentanilo es extremadamente potente y peligroso, pero su exposición suele ser episódica y limitada a contextos específicos. El alcohol, aunque menos potente por dosis, se consume con frecuencia durante largos periodos y sin barreras claras, lo que incrementa su impacto acumulativo. A nivel poblacional, esta diferencia explica por qué el alcohol contribuye a más muertes totales que muchas drogas prohibidas juntas. La respuesta política refuerza esta asimetría. Las drogas ilegales son combatidas mediante prohibición, persecución y campañas de miedo. El alcohol es regulado, publicitado y fiscalizado como una fuente legítima de ingresos. Esta dualidad no responde a una evaluación objetiva del daño, sino a factores históricos, culturales y económicos. El resultado es un desequilibrio persistente entre riesgo real y atención pública. El alcohol escandaliza menos porque es familiar, legal y profundamente integrado en la vida social. Mata más porque esa misma integración garantiza una exposición masiva y prolongada. Desde una perspectiva fría, sin ideología, el alcohol ocupa una posición singular. Es una droga con un impacto sanitario y social comparable e incluso superior al de las sustancias más temidas, pero protegida por su normalidad. Esta comparación no busca relativizar los daños de las drogas ilegales, sino situar al alcohol en el lugar que los datos le asignan, no como una excepción benigna, sino como una de las sustancias más dañinas jamás normalizadas por una sociedad moderna. En el presente, el alcohol ha alcanzado un nivel de integración social que ninguna etapa histórica anterior había conseguido. Ya no necesita justificación cultural, religiosa o económica explícita. Está incorporado en la vida cotidiana como un elemento casi invisible. La normalización es tan profunda que el alcohol ya no se presenta principalmente como una sustancia psicoactiva, sino como un accesorio de identidad, bienestar y pertenencia. En las redes sociales, beber aparece despojado de consecuencias.
Imágenes cuidadosamente curadas muestran copas de vino asociadas a autocuidado, cócteles vinculados a éxito profesional, cervezas artesanales convertidas en expresión de autenticidad. El alcohol se integra en narrativas de vida saludable, equilibrio emocional y sociabilidad moderna, mientras sus efectos fisiológicos desaparecen del encuadre. Esta estetización no es accidental. Plataformas digitales permiten una segmentación precisa del público, y la industria alcohólica ha aprendido a hablar el lenguaje de la intimidad, el bienestar y la elección personal. El consumo ya no se vende como exceso, sino como control. En este contexto surge el discurso del alcohol saludable, una categoría difusa que incluye vinos con supuestos beneficios, bebidas orgánicas, fermentados naturales y destilados artesanales presentados como alternativas más limpias. El mensaje implícito no es dejar de beber, sino beber mejor. A esta narrativa se suma la expansión de productos low alcohol y sin alcohol, que prometen mantener la experiencia social reduciendo el riesgo. Estas opciones han sido celebradas como avances, pero también funcionan como una extensión del mercado. En lugar de cuestionar la centralidad del alcohol, la refuerzan, ofreciendo nuevas formas de consumo que preservan el ritual y la presencia constante de la marca. La ilusión de control se convierte en el eje central. Beber poco, beber consciente, beber funcional. Sin embargo, desde el punto de vista epidemiológico, el impacto poblacional depende menos de la intención individual que de la exposición acumulada. La normalización amplia, incluso en dosis menores, mantiene al alcohol como un factor de riesgo distribuido. Además, el entorno digital amplifica la presión social. Celebraciones, encuentros y momentos de ocio aparecen sistemáticamente asociados al alcohol, creando una expectativa implícita de participación. No beber requiere explicación, beber no. Este desequilibrio refuerza la idea de que el alcohol es parte natural de la experiencia humana contemporánea. Al mismo tiempo, los límites regulatorios se vuelven más difusos. La publicidad tradicional puede estar restringida, pero el marketing de influencia, el contenido patrocinado y la autoexposición voluntaria eluden controles clásicos. El alcohol se promociona sin parecer promoción. En paralelo, los estados continúan navegando una contradicción estructural, reconocen los costes sanitarios del alcohol, pero dependen de su recaudación fiscal y de su peso económico. Las campañas públicas enfatizan la responsabilidad individual, mientras el entorno sigue incentivando el consumo constante. En este escenario, el alcohol no necesita imponerse, se reproduce por inercia cultural. La normalización total no implica ausencia de conflicto, sino su invisibilización. El alcohol ya no es percibido como problema, salvo en sus extremos. Entre el exceso evidente y la abstinencia explícita, se extiende una zona amplia de consumo cotidiano que rara vez se cuestiona. Esta es la fase más estable y al mismo tiempo más difícil de intervenir. Una droga legal completamente integrada, envuelta en discursos de bienestar, moderación y elección, que promete control mientras diluye la percepción de riesgo. En el presente, el alcohol no domina por fuerza ni por escándalo, sino por familiaridad. Y esa familiaridad es precisamente su mayor ventaja. Al final de este recorrido, el alcohol no aparece como una anomalía ni como un error histórico, sino como un producto perfectamente adaptado a la sociedad humana. No necesitó imponerse por la fuerza ni esconderse en los márgenes. Se integró desde el inicio en la alimentación, en el ritual, en el trabajo y en la economía, acompañando cada etapa del desarrollo social sin romper nunca del todo el consenso que lo protegía. A diferencia de otras drogas, el alcohol no fue externalizado como amenaza, sino internalizado como costumbre. Su legalidad no es un accidente político, sino el resultado de una historia larga en la que siempre cumplió alguna función útil. Alimento seguro cuando el agua mataba, salario cuando no existía moneda, anestesia emocional en tiempos de guerra, lubricante social en sociedades tensas, fuente fiscal para estados necesitados de ingresos. Esa funcionalidad constante explica por qué nunca fue eliminado, solo regulado, reinterpretado o temporalmente prohibido. El alcohol es la droga perfecta precisamente porque no desafía el orden social, lo acompaña.
No requiere clandestinidad ni ruptura cultural para operar. Se consume en celebraciones y en duelos, en éxitos y fracasos, en la intimidad y en la multitud. Está presente en los momentos que construyen memoria colectiva, lo que dificulta separarlo de la identidad misma de una sociedad. Esta integración profunda le otorga una ventaja que ninguna otra sustancia posee: una exposición masiva, prolongada y normalizada a lo largo de toda la vida. El daño que produce no suele ser inmediato ni espectacular, sino acumulativo y disperso. Se reparte entre diagnósticos distintos, estadísticas fragmentadas y narrativas que rara vez lo señalan como protagonista. Muertes por cirrosis, cáncer, accidentes, violencia o enfermedades cardiovasculares aparecen como problemas separados, aunque compartan un mismo factor de riesgo. Esa fragmentación protege al alcohol de un rechazo frontal. Además, su estatus legal desplaza la responsabilidad hacia el individuo. El consumo problemático se presenta como fallo personal, no como consecuencia de un entorno que promueve activamente la bebida. La industria, el Estado y la cultura comparten una narrativa que privilegia la elección y la moderación, incluso cuando los datos muestran que el impacto poblacional depende más de la disponibilidad y la normalización que de la voluntad individual. En este sentido, el alcohol no necesita ocultar sus efectos, le basta con diluirlos. La historia muestra que cada intento de eliminarlo por decreto fracasó. No porque el daño fuera inexistente, sino porque la sustancia estaba demasiado integrada en la estructura social. El alcohol sobrevivió a imperios, religiones, revoluciones y prohibiciones porque siempre encontró una forma de adaptarse a las necesidades del sistema. Hoy, en un mundo hiperconectado y orientado al consumo, esa adaptación alcanza su forma más estable. El alcohol no promete transgresión ni peligro, promete normalidad. Y esa promesa es su mayor fortaleza. Al cerrar esta historia, no queda una conclusión moral ni una solución simple, solo una constatación incómoda. La droga más peligrosa no es necesariamente la más potente ni la más temida, sino aquella que logra pasar desapercibida, legal, socialmente aceptada e históricamente arraigada. El alcohol ocupa un lugar único, no por lo que es químicamente, sino por la relación que la humanidad decidió construir con él. En esa relación, el alcohol no actúa como enemigo externo, sino como un acompañante constante, y precisamente por eso ha logrado causar más daño que cualquier otra droga conocida sin dejar nunca de ser invitado a la mesa.